El ala pediátrica del Hospital Ruber Internacional era un santuario de silencio y tecnología, un monumento de cristal y acero a la riqueza desesperada. Ricardo Aguilar, a sus 50 años y con un imperio tecnológico a sus espaldas, caminaba por los pasillos de mármol como un fantasma con un traje impecable. Hacía un año que su hija, Luna, de apenas 6 años, había sido diagnosticada con una rara enfermedad neurodegenerativa y desde entonces la vida de Ricardo se había convertido en una guerra fría contra la biología. La enfermedad le estaba robando a su hija lentamente, sumiéndola en crisis convulsivas y un deterioro cognitivo que los mejores especialistas del mundo no habían podido detener. Había convertido un piso entero del hospital en un centro de investigación privado, un reflejo estéril de su propietario. Poderoso, admirado, pero devastadoramente impotente, un hombre que confundía la curación con la adquisición, gastando millones en la última tecnología médica, incapaz de entender que la respuesta que buscaba no estaba en una máquina, sino en un tipo de sabiduría que su dinero no podía comprar. Luna era la prisionera silenciosa de aquella fortaleza médica. Una niña pálida, de ojos inmensos y profundos, que en sus momentos de lucidez parecían contener una tristeza ancestral. Estaba conectada a un laberinto de cables y monitores que medían cada uno de sus signos vitales, cada espasmo, cada latido errático de su corazón. Ricardo observaba los gráficos en tableta con la misma obsesión con la que seguía el mercado de valores, buscando un patrón, una anomalía, una solución lógica a un problema que desafiaba toda lógica. Su dolor por la inminente pérdida de su única hija se había solidificado en una necesidad obsesiva de control, creyendo erróneamente que si podía monitorear cada variable, podría de alguna manera prevenir lo inevitable. Era obscenamente rico en recursos, pero miserablemente pobre en la única cosa que la ciencia no podía proporcionarle: la esperanza genuina. La habitación de Luna era un campo de batalla donde la medicina de vanguardia estaba perdiendo estrepitosamente. La mañana comenzó con la misma tensión clínica de siempre. El doctor Mendoza, jefe de neurología y una eminencia mundial por la que Ricardo pagaba una suma astronómica, estaba de pie junto a la cama de Luna, revisando los últimos datos. Su rostro, normalmente impasible y seguro, mostraba líneas de frustración. «Señor Aguilar», comenzó con su tono grave y calculado, «hemos intentado la nueva terapia génica experimental. No ha habido respuesta. Las crisis convulsivas han aumentado un 15% en las últimas 48 horas». Ricardo apretó la mandíbula, el nudo en su estómago apretándose aún más. Había apostado millones en esa terapia, en la promesa de que la tecnología de vanguardia podría reescribir el destino de su hija. Pero el destino, al parecer, no estaba a la venta, ni siquiera para él, y cada informe negativo era un recordatorio brutal de su impotencia frente a la fragilidad de la vida humana. La frustración de Mendoza era palpable, su reputación estaba en juego. Representaba la cúspide de la intervención científica, la solución lógica que Ricardo había importado de Suiza. Sin embargo, la herramienta estaba fallando miserablemente. El equipo de especialistas internacionales que había reunido, un verdadero Dream Team de la neurología pediátrica, se movía por la habitación con una solemnidad que rayaba en la derrota. Habían agotado los protocolos, las drogas experimentales, las intervenciones. Luna seguía desvaneciéndose ante sus ojos, atrapada en un cuerpo que se había convertido en su propia prisión. Un recordatorio constante del fracaso monumental de la ciencia y del dinero que la financiaba.
La atmósfera estaba cargada de una desesperanza silenciosa, la clase de desesperanza que solo se encuentra en lugares donde la riqueza se enfrenta a los límites infranqueables de la mortalidad. La crisis, y fue inevitable. Un gemido bajo surgió de Luna, convirtiéndose rápidamente en un espasmo violento que hizo que todos los monitores se dispararan en una cacofonía de alarmas. Era el comienzo de otra convulsión, una de las peores. Las enfermeras corrieron, administrando medicamentos de emergencia, sus rostros tensos y profesionales. Ricardo observó la escena, paralizado por el horror. Vio el pequeño cuerpo de su hija temblar incontrolablemente, sus ojos en blanco. Se sintió completamente inútil, espectador en la tragedia de su propia vida. El hombre que podía mover mercados con una sola llamada no podía hacer nada para detener el sufrimiento de su propia hija. La convulsión duró 3 minutos eternos, dejándola exhausta, pálida y con la respiración apenas perceptible, un frágil barquito de papel en medio de una tormenta implacable. Esa misma tarde llegó Elena. Tenía 70 años, un rostro arrugado por el tiempo y la bondad, y un uniforme de enfermera anticuado y desgastado que contrastaba radicalmente con los uniformes de diseño del personal del hospital. Había sido llamada no por Ricardo, sino por una de las enfermeras más jóvenes, una exalumna suya del hospital público que la había mencionado en un susurro desesperado como la única persona que podría saber qué hacer. Elena había pasado 50 años en las trincheras de la salud pública, un mundo de recursos escasos y milagros cotidianos. Mientras la jefa de enfermeras le daba un recorrido enumerando las estrictas reglas de la unidad, Elena observó la frialdad del lugar, vio el dolor en los ojos de Ricardo y la desesperanza en los de los médicos. Su mirada no fue de intimidación, sino de un reconocimiento silencioso, como si viera una vieja herida que conocía demasiado bien. Durante las primeras horas, Elena se mantuvo invisible, tal como se esperaba de ella. Observó la rutina. Vio a Ricardo, siempre pegado a los monitores. Vio a los médicos discutir sobre dosis y protocolos. Nadie se sentaba junto a la cama de Luna. Nadie simplemente le sostenía la mano. Trataban a la niña como un conjunto de datos, no como un alma asustada. Elena vio el dolor de Ricardo, pero también vio su ceguera. Vio cómo su desesperación por arreglar a su hija le impedía ver lo que la niña realmente necesitaba, un puerto seguro en medio de la tormenta. Y vio cómo la ciencia, en su arrogancia, había olvidado el componente más básico de la curación, el toque humano, la simple y llana compasión estéril. La sabiduría de Elena era una anomalía, una reliquia de un tiempo olvidado. El miércoles por la tarde, Elena estaba en la habitación de Luna, cambiando las sábanas. La niña estaba en un sueño agitado, su pequeño cuerpo tenso, su respiración superficial. El doctor Mendoza y su equipo estaban en la sala de conferencias contigua, discutiendo un último recurso desesperado, una cirugía cerebral de alto riesgo con pocas probabilidades de éxito. Elena sintió la mirada de la enfermera de turno sobre ella, pero su atención estaba en Luna. La niña comenzó a emitir un zumbido bajo, un sonido de angustia que era el preludio de otra crisis. La enfermera se preparó para llamar a los médicos, pero Elena, con un gesto casi imperceptible, le pidió que esperara. La enfermera, que había sido alumna de Elena, confió en ella y no se movió, creando una pequeña burbuja de rebelión silenciosa contra el protocolo. Elena no se acercó a la cama. No intentó intervenir. Respetó el frágil estado de la niña. En lugar de eso, se movió al rincón de la habitación y abrió su bolso gastado. De él no sacó un estetoscopio ni ningún instrumento médico. Sacó un pequeño mortero de piedra y un puñado de hierbas secas
que desprendían un aroma sutil y reconfortante. Con una calma ritual comenzó a machacar las hierbas, un aroma sutil, una mezcla de lavanda, manzanilla y algo más, algo terroso y antiguo, comenzó a llenar la habitación. No era un olor clínico, era el olor de un campo al atardecer, el olor de la tierra prometiendo calma. Cantarolaba mientras trabajaba, una melodía simple y repetitiva, su presencia llenando el silencio no con demandas, sino con una paz suave y una aceptación absoluta. El efecto fue instantáneo y profundo. El zumbido de angustia de Luna se detuvo. Su cuerpo antes tenso comenzó a relajarse. El ritmo cardíaco en el monitor, que había comenzado a acelerarse, se estabilizó y luego comenzó a descender a un ritmo normal y tranquilo. La niña giró la cabeza muy lentamente en su almohada. Sus ojos, normalmente desenfocados, se abrieron y se fijaron en Elena. La miró, no con miedo o confusión, sino con una intensidad que heló la sangre de la enfermera en la puerta. Elena no detuvo su tarareo. Continuó machacando las hierbas, ofreciendo el aroma y la melodía como un regalo, sin pedir nada a cambio. Luna permaneció inmóvil, observándola, su respiración volviéndose más lenta y profunda. Por primera vez en meses, la niña no estaba luchando. Estaba descansando, anclada por una sabiduría que la ciencia había olvidado. El misterio de esta conexión era tan profundo como el dolor de la habitación. ¿Cómo podía una enfermera anciana, con métodos que parecían sacados de otro siglo, lograr en minutos lo que la tecnología de millones de dólares no había logrado en un año? Esta combinación de aroma y sonido había atravesado un muro que ni la ciencia ni el dinero habían podido arañar. La enfermera, asombrada, se retiró silenciosamente, dejando a Luna y Elena en esa burbuja de paz inesperada, sin saber que acababa de presenciar el resurgimiento de una leyenda olvidada. El conocimiento antiguo, transmitido de generación en generación, demostraba su poder en el corazón de la fortaleza de la medicina moderna, un secreto a punto de ser revelado. Si esta historia te intriga, suscríbete y acompáñanos a descubrir la verdad. Ricardo y los médicos salieron de la sala de conferencias, sus rostros sombríos por la decisión de la cirugía. Al entrar en la habitación de Vincent D'Onofrio, Luna, se detuvieron en seco. El silencio era lo primero que los golpeó. No el silencio tenso y medicado al que estaban acostumbrados, sino un silencio profundo y pacífico. Las alarmas de los monitores estaban calladas. Las líneas en las pantallas mostraban un ritmo cardíaco y respiratorio estable, algo que no habían visto en meses. Y Luna no estaba convulsionando. Estaba despierta, sus ojos abiertos y claros, siguiendo los movimientos de la anciana enfermera, que ahora estaba sentada en una silla junto a su cama, simplemente sosteniendo su mano. El aroma a hierbas todavía flotaba en el aire, una anomalía en el ambiente estéril y controlado. El doctor Mendoza fue el primero en reaccionar, su escepticismo profesional luchando contra la evidencia ante sus ojos. ¿Qué ha hecho?, preguntó, su voz más aguda de lo normal, traicionando su sorpresa. ¿Qué le ha administrado? Elena levantó la vista, su rostro tranquilo, surcado por las arrugas de una vida de servicio. Solo Nada, un poco de doctor. aromaterapia y una canción. La respuesta fue tan simple que sonó a insulto para los hombres de ciencia que habían agotado todo su arsenal tecnológico. La simplicidad de su método era una afrenta directa a la complejidad de sus máquinas y a la enormidad de sus salarios. La tensión en la habitación se volvió palpable, un choque entre dos mundos, dos filosofías de curación. ¿Aromaterapia?, se burló uno de los especialistas más jóvenes, un neurocirujano recién llegado de Alemania. ¿Vamos a tratar una enfermedad neurodegenerativa con olores y canciones ahora? Esto es inaceptable, es charlatanería. Ricardo, sin embargo,
No se burló. Estaba paralizado, mirando a su hija. Vio cómo los pequeños dedos de Luna se aferraban débilmente a la mano arrugada de Elena. Vio una calma en el rostro de su hija que no había visto desde antes de que su esposa, Clara, muriera. No entendía lo que estaba pasando, pero por primera vez en un año estaba viendo un resultado positivo, no solo datos en una pantalla, sino paz en el rostro de su hija. Y eso era más poderoso que cualquier escepticismo. Fue entonces cuando Ricardo, desesperado por la falta de opciones y confrontado con un resultado que no podía negar, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Miró a la anciana enfermera, una figura que parecía tan fuera de lugar en su mundo de alta tecnología. La vio, no como una empleada, sino como la única persona que había logrado un resultado tangible, su instinto de hombre de negocios, que siempre apostaba por lo que funcionaba. Se impuso a su escepticismo y al orgullo de los expertos que lo rodeaban. Se volvió hacia el doctor Mendoza y su equipo, su voz resonando con una autoridad que no admitía discusión. Quiero que todos salgan. Déjenla trabajar. Denle 24 horas. Si no hay una mejora medible, procederemos con la cirugía. Pero hasta entonces, ella está a cargo. La sala se llenó de un silencio atónito. La idea era absurda, una afrenta a todo el protocolo médico y a la jerarquía del hospital. El doctor Mendoza palideció de ira. Señor Aguilar, esto es una locura. Es antiprofesional y peligroso. No sabemos qué contienen esas hierbas. No podemos... Ricardo lo interrumpió, su voz fría como el acero. Doctor, sus métodos profesionales y no peligrosos han llevado a mi hija al borde de la muerte. Sus millones de dólares en tecnología no han hecho nada. Esta mujer, con sus olores y canciones, ha logrado en una hora más que todos ustedes en un año. Tiene 24 horas. O se quedan y observan, o pueden recoger sus cosas e irse, pero ella se queda. El ultimátum era claro. Los médicos, humillados pero sin querer perder al mecenas más importante del hospital, se retiraron a la sala de observación contigua. Sus rostros, una mezcla de furia y curiosidad. Sola con la niña, Elena comenzó su trabajo. No era un trabajo de máquinas, sino de paciencia. Preparó una infusión suave con las hierbas que había traído, no para que Luna la bebiera, sino para humedecer un paño y colocarlo en su frente febril. Continuó tarareando su melodía antigua, una y otra vez, creando un ambiente sonoro de seguridad y paz. Pasó horas simplemente sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de Luna, hablándole en susurros suaves, contándole historias de un mar que la niña nunca había visto, de estrellas que brillaban sin la interferencia de las luces de la ciudad. No estaba tratando una enfermedad, estaba cuidando de un alma. Del otro lado del cristal, los médicos observaban escépticos, sus rostros reflejados en el cristal como fantasmas impotentes ante un saber que no comprendían. Ricardo también observaba. Sentado en un rincón de la sala de observación, lejos de los médicos murmurantes, veía la escena no con la mente de un CEO, sino con el corazón de un padre aterrorizado. Veía cómo la respiración de Luna se profundizaba, cómo la tensión abandonaba sus pequeños miembros. Veía cómo sus ojos, cuando estaban abiertos, seguían a Elena por la habitación con una confianza tranquila. Por primera vez no estaba mirando gráficos o datos. Estaba viendo a su hija conectar. Comenzó a cuestionar todo lo que creía. El poder infalible de la tecnología, el valor de las credenciales de élite, su propia definición de cuidado. La simplicidad de lo que Elena hacía era tan profunda que lo asustaba. Era un tipo de poder que no podía comprar ni controlar. Las horas pasaban. La noche cayó sobre la ciudad. Sus luces, formando una alfombra de diamantes falsos allá, abajo.
Dentro del hospital, el tiempo parecía haberse detenido. Elena no descansó. Continuó su vigilia silenciosa, cambiando los paños húmedos, tarareando su canción, su presencia una constante fuente de calma. Alrededor de las 3 de la mañana, Luna se despertó, no con un grito como era habitual, sino con un gemido suave. Sus ojos buscaron a Elena en la oscuridad. La anciana se inclinó sobre ella. «Estoy aquí, mi pequeña estrella de mar», susurró ella, usando un apodo que hizo que uno de los médicos más viejos en la sala de observación frunciera el ceño. Elena tomó un vaso de agua con una pajita y se lo ofreció a Luna. Y para el asombro de todos los que observaban, la niña, que se negaba a comer desde hacía días, bebió. Bebió lentamente, con esfuerzo, pero bebió. Fue una pequeña victoria, pero en el contexto de aquella batalla perdida, pareció un milagro. Ricardo sintió las lágrimas arder en sus ojos. Un simple sorbo de agua. Algo tan básico, tan fundamental, que sus especialistas habían sido incapaces de lograr. La anciana enfermera, con su uniforme gastado y sus hierbas, lo había conseguido. El doctor Mendoza, que había permanecido en silencio durante horas, lo rompió. Su voz era baja, despojada de su arrogancia habitual. Su fiebre está bajando. La saturación de oxígeno ha subido 2 puntos. Eran hechos, datos, el lenguaje que él entendía. Pero esta vez, los números no eran el resultado de una máquina o de una droga. Eran la consecuencia de algo que no podía medir. La compasión. Al amanecer, la transformación era innegable. Luna estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas. Todavía estaba débil, pero su palidez había sido reemplazada por un ligero rubor en sus mejillas. Estaba sosteniendo un trozo de pan tostado, mordisqueándolo lentamente, mientras Elena le leía un cuento de un libro viejo y gastado que había sacado de su bolso. La escena era tan doméstica, tan normal, que parecía surrealista en aquella habitación de alta tecnología. Ricardo se levantó y entró en la habitación de su hija sintiendo que cruzaba un umbral, no solo físico, sino espiritual. Se acercó a la cama, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una esperanza que no había sentido en un año. Luna levantó la vista del libro, lo miró, y luego miró a Elena. «¿Tú vas a curar a mi hija?», preguntó Ricardo, su voz ronca por la falta de sueño y la emoción contenida. Era una pregunta dirigida a Elena, pero también a sí mismo, al universo. La pregunta no era solo sobre la medicina, era sobre la posibilidad de los milagros. Elena dejó de leer, miró a Ricardo, no con la deferencia de una empleada, sino con la autoridad tranquila de alguien que conoce verdades profundas. Sus ojos, llenos de una sabiduría antigua, lo estudiaron por un momento. No respondió directamente. En lugar de eso, hizo algo que lo desarmó por completo. Tomó la pequeña mano de Luna y la colocó suavemente en la mano de Ricardo. «La curación no viene de mí, señor Aguilar», dijo ella suavemente. «Viene del amor, y el amor de un padre es la medicina más poderosa que existe. Solo necesita recordar cómo usarla». La simplicidad de sus palabras fue devastadora. Ricardo miró la mano de su hija en la suya, sintiendo el calor frágil, la conexión que había temido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que Elena no estaba allí para reemplazarlo, sino para recordarle su propio poder, el poder que había abdicado a las máquinas y a los expertos. El doctor Mendoza y su equipo observaban desde la puerta, sus rostros una mezcla de asombro y una humildad recién descubierta. La anciana enfermera no solo estaba tratando a la niña, los estaba tratando a todos, recordándoles que la medicina, en su esencia, no es solo ciencia, sino también un arte de compasión. El ultimátum de 24 horas había pasado y el resultado era innegable. Ricardo se quedó allí, sosteniendo la mano de su hija, sintiendo cómo las barreras de hielo alrededor de su corazón comenzaban a derretirse. Elena, viendo que su trabajo como puente había terminado por el momento,
se levantó discretamente. Con su permiso, señor, iré a prepararle un té a la niña, uno que le gustaba mucho a su madre. La mención de su esposa no fue dolorosa esta vez. Fue un ancla, una conexión con el amor que había creado a esa pequeña vida. La forma en que Elena dijo «su madre» sonaba personal, íntima. Ricardo la miró, una pregunta formándose en su mente. ¿Cómo podía esta extraña conocer los gustos de su esposa? ¿Qué otra cosa no sabía sobre la mujer que acababa de salvar a su hija? La pregunta quedó flotando en el aire. Mientras Elena salía de la habitación, el especialista más joven, el neurocirujano alemán, se acercó a Ricardo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una curiosidad genuina. «Señor Aguilar», dijo en voz baja, «no entiendo lo que acaba de pasar aquí. No está en ningún libro de texto, pero funciona». Ricardo asintió, todavía sin soltar la mano de Luna. «A mí tampoco me lo enseñaron en la escuela de negocios, doctor», respondió. «Pero creo que acabo de recibir la lección más importante de mi vida». La atmósfera en el ala pediátrica de élite había cambiado para siempre. La ciencia no había sido derrotada. Había sido humildemente recordada de que no era la única fuente de curación. La noticia del milagro en el ala pediátrica se extendió por el hospital como un reguero de pólvora silencioso. Las enfermeras susurraban en los pasillos, los médicos discutían el caso en voz baja en la cafetería. Nadie lo entendía completamente, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la anciana enfermera del hospital público tenía un don, una sabiduría que desafiaba la explicación científica. El doctor Mendoza, en un acto de humildad sin precedentes, convocó una reunión con su equipo. «No sé lo que ella hace», admitió frente a sus colegas, «pero necesitamos aprender de ello. A partir de hoy, este caso se convierte en un estudio de observación. Quiero que documenten todo, no con escepticismo, sino con la mente abierta de un verdadero científico». Ricardo, por su parte, pasó el resto del día sentado junto a la cama de Luna. No habló mucho, simplemente estuvo allí, sosteniendo su mano, sintiendo el ritmo de su respiración, reaprendiendo el simple acto de estar presente. Cuando Elena regresó con el té, él la miró con una nueva pregunta en sus ojos. No era sobre medicina, era sobre ella. «¿Cómo la conocía?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo conocía a mi esposa?». Elena se detuvo en la puerta, la bandeja de té en sus manos. Una sonrisa triste pero tierna apareció en su rostro. La respuesta a esa pregunta era la pieza final del rompecabezas, el secreto que explicaría no solo la curación de Luna, sino el destino que los había unido a todos en esa habitación. La pregunta de Ricardo quedó flotando en el aire, cargada con el peso de un año de dolor y misterio. Elena dejó la bandeja de té en la mesita de noche, el aroma a manzanilla llenando la habitación. Se sentó en la silla junto a la cama, su mirada perdida por un momento en el rostro dormido de Luna, un rostro que era una réplica en miniatura del de su madre. «No solo la conocía, señor Aguilar», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Clara era como una hija para mí. Yo fui la partera que la trajo al mundo, en un pequeño pueblo de la costa donde la única medicina que teníamos era la que nos daba la tierra y la fe». El shock en el rostro de Ricardo fue total. Su esposa, la sofisticada y urbana Clara, venía de un lugar así. Elena continuó, su voz tejiendo una historia que Ricardo nunca había oído. «Clara creció con mis historias, con mis remedios. Esa canción que le canto a Luna era la misma que le cantaba a ella cuando era una niña y tenía miedo de los truenos. Las hierbas de este té son las mismas que su abuela me enseñó a usar para calmar el alma». Se inclinó y tomó la mano de Ricardo, sus dedos ásperos y cálidos. «Cuando Clara se enfermó, me llamó. Estaba aterrorizada, no por ella, sino por ustedes. Sabía que usted en su dolor buscaría respuestas en las máquinas, no en el corazón.
Y me hizo prometerle algo. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo encontraría la manera de cuidar de su hija. Ella me dijo, Elena, él no te escuchará. Eres una curandera de pueblo para su mundo de ciencia. Pero Luna sí te escuchará. Mi hija te reconocerá. La sangre reconoce a la sangre del alma, continuó Elena, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me pidió que esperara, que observara, que solo interviniera si veía que la estaban perdiendo, si la luz de mi niña se estaba apagando. Y eso fue lo que vi hace 2 días. Vi cómo la luz de Luna se extinguía. Así que rompí mi promesa de permanecer en las sombras y cumplí la promesa más importante, la de proteger a su hija, incluso de usted. La revelación fue como una ola que arrastró los últimos vestigios del orgullo de Ricardo. No había sido una coincidencia. Había sido un plan, una red de seguridad tejida por el amor de su esposa desde más allá de la muerte. Ricardo se quedó sin aliento. El aire fue succionado de la habitación de lujo del hospital. No susurró. Su mente, acostumbrada a los datos binarios y a las estrategias de mercado, luchaba por procesar la pura y abrumadora emoción de lo que acababa de escuchar. La mano de Luna en la suya se sentía de repente más pesada, un legado sagrado que le había sido confiado y que él casi había destruido. Miró a Elena y ya no vio a una enfermera anciana, vio a una guardiana, a un ángel enviado por su esposa. La vergüenza que sintió fue tan profunda que le quemó el rostro. Había juzgado a esta mujer, la había despreciado en silencio, la había sometido a la prueba humillante de su ultimátum, sin saber que ella estaba allí cumpliendo una promesa sagrada, operando bajo un mandato de amor que trascendía su comprensión del mundo. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad dolorosa. La forma en que Luna se calmaba con su presencia, la melodía y familiar, la intimidad instantánea. No era magia, era memoria. Era el eco de un amor tan profundo que se había transmitido de madre a hija, un amor que ahora fluía a través de Elena. Ricardo finalmente entendió la profundidad de su fracaso. No solo había fallado como padre, sino también como esposo. Nunca se había molestado en conocer verdaderamente el mundo interior de Clara, sus raíces, las fuentes de su fuerza. Para él, ella había sido una hermosa adición a su vida de éxito, no el universo, complejo y sabio que ahora se revelaba a través de las palabras de Elena. Se dio cuenta de que había estado de luto por una versión editada de su esposa, mientras que la esencia real de ella había estado esperando pacientemente en las sombras. Se levantó de la silla, sus movimientos rígidos por la emoción. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Elena y a su hija, no por arrogancia, sino porque no podía soportar que vieran su rostro desmoronarse. Miró la ciudad allá abajo, un imperio de luces y poder que él había ayudado a construir, y se sintió como el hombre más pobre del mundo. Todas sus acciones, sus logros, sus millones, parecían de repente vacíos, insignificantes en comparación con la riqueza de la lealtad y la sabiduría que Elena poseía. Se dio cuenta de que había estado librando la batalla equivocada, con las armas equivocadas. Había estado tratando de conquistar la enfermedad, cuando lo que necesitaba era rendirse al amor, a la simple y aterradora vulnerabilidad de confiar en algo más allá de la ciencia. Se giró lentamente, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. Miró a Elena, que seguía sentada tranquilamente, sin juzgarlo, simplemente esperando. Las palabras le costaron, saliendo de su garganta como fragmentos de vidrio. Dijo, «La juzgué, la humillé, y usted solo estaba cumpliendo su promesa. Estaba protegiendo a mi hija de mí». Elena negó suavemente con la cabeza. «No, señor Aguilar, yo estaba protegiendo a su hija para usted. Clara sabía que el hombre que amaba todavía estaba allí,
Debajo de todo ese dolor y orgullo, ella solo necesitaba que alguien le recordara cómo encontrar el camino de regreso a su propio corazón. Y ese camino siempre ha sido Luna. La generosidad de su perdón fue casi más dolorosa que una acusación. Ricardo caminó de regreso a la cama. Se arrodilló, no ante Elena, sino ante su hija. Tomó la pequeña mano de Luna de nuevo y la besó, las lágrimas finalmente corriendo libremente por sus mejillas, bautizando la mano de su hija en un acto de rendición y promesa. Dijo, su voz ahogada, «Perdóname, mi amor. Papá estaba perdido. Pero ya no, ya no». Elena observó la escena y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. La promesa a Clara no era solo cuidar de la niña, era también cuidar del hombre que su amiga había amado tanto. Y en ese momento, viendo a padre e hija finalmente conectarse, supo que su misión estaba casi completa. El verdadero viaje de Mío, en curación, el que harían juntos, apenas comenzaba. El doctor Mendoza y su equipo, que habían estado observando todo a través del cristal de la sala de observación, permanecieron en un silencio respetuoso. La revelación que habían presenciado no era científica, pero era innegable. Vieron a Ricardo Aguilar, el titán de la industria, arrodillado y llorando, y entendieron que estaban presenciando una forma de curación mucho más profunda que la que podían ofrecer con sus máquinas. Mendoza se giró hacia su equipo. Su voz era tranquila, pero llena de una nueva autoridad. Dijo, «Caballeros, cancelen la cirugía, y quiero un informe completo sobre cada remedio herbal que la señora Elena utilice. No para cuestionarlo, sino para aprender de él. Es evidente que hay un conocimiento aquí que hemos ignorado arrogantemente durante demasiado tiempo». Los días que siguieron fueron una delicada coreografía de curación. Ricardo no se apartó del lado de Luna. Siguiendo el ejemplo de Elena, aprendió a estar simplemente presente. Le leía los mismos cuentos que Elena le leía, su voz torpe al principio, pero volviéndose más segura con cada página. Aprendió a sostenerla, no con la vacilación de un extraño, sino con la confianza de un padre. Y lo más importante, aprendió a escuchar. Escuchaba el ritmo de su respiración, observaba los sutiles cambios en su expresión. Dejó de mirar los monitores y comenzó a mirar a su hija. Elena actuaba como una guía silenciosa, un puente entre los dos. Preparaba sus tés, cantaba sus canciones y, con su presencia tranquila, creaba el espacio seguro para que padre e hija se encontraran. La mejora de Luna fue lenta pero constante. Las convulsiones no desaparecieron por completo, pero se volvieron menos frecuentes, menos violentas. Comenzó a ganar peso. El color volvió a sus mejillas. Una tarde, mientras Ricardo le leía, ella extendió su manita y tocó la barba de varios días de él. Una caricia exploratoria que lo llenó de una alegría tan intensa que tuvo que detener la lectura. Se dio cuenta de que la curación de Luna estaba intrínsecamente ligada a la suya. A medida que él bajaba sus muros, ella emergía de su capullo de enfermedad. No era una cura milagrosa en el sentido de que la enfermedad desapareciera, sino un milagro en la forma en que el amor estaba mitigando sus peores efectos. Una semana después, Ricardo tomó una decisión que sacudió los cimientos de su imperio. Convocó a Elena a una pequeña sala de reuniones en el hospital. Le dijo, sin rodeos, «Elena, quiero que venga a vivir a mi casa, no como enfermera, no como empleada. Quiero que sea la guardiana oficial de Luna, la administradora de su bienestar. Le ofreceré un salario que refleje su verdadero valor, que es incalculable, pero más que eso le estoy pidiendo que se convierta en parte de nuestra familia. Le estoy pidiendo que me enseñe, a mí y a los médicos, lo que usted sabe». Elena lo miró, y en sus ojos había una profunda sabiduría. Aceptó, pero con una condición que lo sorprendió. Dijo, «Acepto, Ricardo, pero no por el dinero.
Lo hago por Clara y por Luna. Y mi única condición es esta. Parte de los recursos que usted iba a gastar en cirugías experimentales deben ser redirigidos. Quiero que cree una fundación en nombre de Clara. Una fundación que combine la mejor ciencia con la sabiduría tradicional que usted ha visto aquí. Un lugar donde la compasión no sea una ocurrencia tardía, sino el centro del tratamiento. Un lugar donde ninguna otra familia tenga por el infierno de frialdad que ustedes pasaron. Quiero que el legado de Clara no sea solo su hija, sino una nueva forma de curar. La propuesta lo dejó sin palabras. Era audaz, brillante y profundamente justa. Ricardo aceptó sin dudarlo. En ese momento, la dinámica de poder se invirtió por completo. La anciana enfermera de un hospital público no solo se había convertido en la figura central de su hogar, sino también en la visionaria detrás de su nuevo y más importante proyecto filantrópico. El hombre que pensaba que podía comprarlo todo acababa de aprender que la verdadera sabiduría no se puede comprar, solo se puede recibir con humildad cuando se ofrece. La leyenda no era un mito, era una mujer de 70 años, con un bolso lleno de hierbas y un corazón lleno de promesas cumplidas. La curación de Luna continuaría, pero ahora también comenzaría la curación de innumerables otros. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia de la Fundación Clara Aguilar para la Medicina Integrativa causó un terremoto en la comunidad médica. La idea de que un titán de la tecnología, un hombre que personificaba la fe en los datos y la ciencia dura, estuviera ahora abogando por un enfoque que incluía aromaterapia y sabiduría tradicional, fue recibida con una mezcla de burla y fascinación. Algunos de sus rivales en el mundo de los negocios susurraron que el dolor lo había vuelto loco, que estaba siendo manipulado por una curandera. Pero aquellos que habían estado en la sala de observación, aquellos que habían visto la transformación de Luna con sus propios ojos, sabían que estaban presenciando el comienzo de una revolución. El doctor Mendoza, en un acto de valentía profesional, se convirtió en el primer y más vocal defensor de la fundación. Dio una conferencia de prensa en la que admitió públicamente los límites de su propio enfoque. Hemos estado tan centrados en la enfermedad que hemos olvidado al paciente, declaró. La señora Elena nos ha recordado que la curación es un ecosistema, no una ecuación, y me siento honrado de unirme a la Fundación como su primer director de investigación, para estudiar y validar científicamente los métodos que hemos despreciado durante demasiado tiempo. Su apoyo le dio a la Fundación una credibilidad instantánea y atrajo a otros médicos de mente abierta de todo el mundo, ansiosos por explorar un nuevo paradigma. Mientras tanto, en la mansión, que ahora se sentía más como un hogar, la vida encontraba un nuevo ritmo. Elena se mudó a la suite de invitados, que rápidamente transformó en un espacio cálido y acogedor, lleno de libros y el aroma constante de hierbas secándose. Se convirtió en el centro gravitacional de la casa, la matriarca tranquila que Ricardo y Luna necesitaban desesperadamente. Su presencia no borró el recuerdo de Clara. Al contrario, lo hizo más vivo y accesible. A menudo, mientras cocinaba, le contaba a Ricardo historias de la infancia de Clara, anécdotas divertidas y conmovedoras que llenaban los vacíos que él nunca supo que existían. Estaba reconstruyendo a su esposa para él, no como la figura perfecta que él había idealizado, sino como la mujer real, testaruda y maravillosa que ella había sido. 2 años después, la mansión era irreconocible en su espíritu. Era una mañana de sábado, y el vestíbulo de mármol, antes silencioso, estaba lleno de vida. Había una pequeña bicicleta con ruedas de apoyo junto a la puerta y botas de lluvia embarradas en una alfombra. El silencio había sido reemplazado por el sonido del caos matutino.
Desde la cocina llegaba un distintivo olor a algo quemado, seguido de una alarma de humo y la risa conjunta de Elena y Luna. La casa, que alguna vez fue un museo frío, finalmente se había convertido en un hogar desordenado y vibrante. La enfermedad de Luna no había desaparecido, pero su progreso era un milagro sostenido. Las convulsiones eran raras y leves, y aunque su desarrollo era más lento, estaba aprendiendo, riendo y sobre todo viviendo. Ricardo estaba en la cocina, cubierto de harina, mirando con desesperación una sartén humeante. Estaba intentando hacer tortitas, desastrosamente, una nueva tradición de los sábados que había instituido para conectar con su hija de una manera más terrenal. Dijo, tratando de sonar profesional y fallando miserablemente. Creo que el protocolo de cocción ha fallado. Luna, ahora con 8 años y una energía chispeante que los médicos habían considerado imposible, se rió. Una risa clara y sonora que llenaba la casa de una vida que antes no tenía. Dijo con la honestidad brutal de los niños, «Papá, son carbón». Elena, que estaba preparando los cafés, le dio un codazo gentil a Ricardo, su complicidad forjada en innumerables batallas silenciosas por el bienestar de Luna. Dijo con una sonrisa, «No te preocupes, Ricardo. Yo salvaré el desayuno. Tú encárgate de las tostadas, es más seguro». Ricardo suspiró. Sus ojos brillaban de una felicidad que ninguna transacción bursátil le había dado jamás. Los tres salieron de la casa juntos, subiendo al coche. No el sedán con chófer, que había sido el símbolo de su antigua vida de aislamiento, sino un todoterreno familiar, práctico y lleno de migas de galletas y dibujos infantiles. Ricardo conducía, Elena iba de copiloto, y Luna en el asiento trasero hablaba sin parar sobre su proyecto de ciencias en la pequeña escuela especializada que la Fundación había ayudado a crear. El viaje, que antes habría sido un trayecto silencioso y tenso, ahora era ruidoso y feliz. Discutían sobre qué música poner, cantaban desafinadamente las canciones de moda y planeaban qué harían ese fin de semana. Era una sinfonía de normalidad, y para Ricardo cada nota era un milagro. Al dejar a Luna en la puerta del colegio, ella se giró y abrazó a ambos con fuerza. Dijo, «Adiós, papá. Adiós, abuela Elena». Corrió hacia sus amigos. Ricardo y Elena se miraron. Una sonrisa compartida de profundo afecto y éxito mutuo. La palabra abuela había aparecido de forma natural hacía unos meses y se había quedado sellando el lugar de Elena en la familia de una manera que ninguna oferta de trabajo podría haber hecho. Habían roto el silencio. Habían reconstruido una familia sobre las cenizas del dolor, guiados por las cartas de una mujer que nunca los había abandonado realmente. Su amor era el faro que los había guiado a través de la tormenta, y ahora, finalmente, habían llegado a un puerto seguro, un lugar al que podían llamar hogar, un lugar construido no con mármol y acero, sino con promesas cumplidas y canciones de cuna cantadas desde el corazón, un testamento viviente de su resiliencia. Esa tarde se celebró la inauguración oficial del edificio principal de la Fundación Clara Aguilar. Era una estructura hermosa, diseñada por un arquitecto de renombre para no parecer un hospital, sino un refugio, con jardines interiores, cascadas de agua y luz natural por todas partes. Cientos de personas estaban allí, médicos de todo el mundo, filántropos, familias de pacientes y periodistas. La atmósfera no era de solemnidad, sino de celebración y esperanza. Ricardo subió al podio para dar el discurso inaugural. Su voz era tranquila, pero resonaba con una convicción que nunca había tenido en las juntas directivas. No hablaba de cifras ni de retornos de inversión. Hablaba de humanidad, de la necesidad de un nuevo paradigma en el cuidado de los más vulnerables.
Hace 3 años, comenzó, su mirada encontrando a Elena y Luna en la primera fila, yo creía que la cura para el sufrimiento de mi hija se podía comprar. Creía que la respuesta estaba en las máquinas y los datos. Estaba profunda y arrogantemente equivocado. La respuesta estaba en la sabiduría, la compasión y la lealtad de una mujer a la que mi mundo y yo mismo habíamos considerado invisible. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Esta fundación no es solo sobre medicina, es sobre recordar que la curación es, en su esencia, un acto de amor. Es sobre entender que la sabiduría no siempre viene con un título de Harvard. A veces viene en el bolso de una enfermera de pueblo con 50 años de experiencia y un corazón inmenso. Es el legado de mi esposa Clara, continuó, su voz quebrándose ligeramente, cuyo amor fue tan fuerte que encontró la manera de proteger a nuestra hija incluso después de haberse ido, enviándonos a la única persona que podía salvarnos. Y es el legado de Elena, la leyenda viva que nos enseñó a todos que a veces la sabiduría más profunda no se encuentra en las credenciales, sino en un corazón que se niega a rendirse ante la desesperación. La ovación fue ensordecedora. Luna, desde su asiento, aplaudía con entusiasmo, entendiendo no quizás todas las palabras, pero sí el sentimiento profundo de gratitud y amor que llenaba el aire. Sabía que estaba a salvo, que era amada, y que las dos mujeres más importantes de su vida, una desde el cielo y otra a su lado, la estaban cuidando. La fundación se convirtió en un referente mundial. Equipos de investigación de las mejores universidades venían a estudiar sus métodos, fascinados por la metodología Elena, que ahora era un término oficial en artículos médicos. Consistía, para la frustración de muchos científicos, en protocolos que incluían sesiones de escucha activa, terapia de contacto afectivo y validación emocional a través de narrativas personales. Era, en esencia, la ciencia validando el poder de la compasión. Ricardo se retiró de la dirección activa de su empresa tecnológica, dedicando el 90% de su tiempo a la fundación. Descubrió que era mucho más gratificante financiar un estudio sobre el impacto neurológico de las canciones de cuna que cerrar un trato de $1.000 millones. El doctor Mendoza, ahora un hombre transformado, se convirtió en una figura clave en la fundación, viajando por el mundo para dar conferencias sobre la importancia de la humildad en la medicina. A menudo contaba la historia de cómo una enfermera anciana con un mortero de piedra le había enseñado más sobre la curación que 20 años en las mejores facultades de medicina. Se convirtió en un defensor apasionado de la idea de que los médicos debían ser formados no solo como científicos, sino como humanistas. Su conversión fue tan genuina que inspiró a una nueva generación de doctores a mirar más allá de los monitores y a conectar realmente con sus pacientes, validando el legado de Elena a una escala global. Elena, por su parte, nunca aceptó un título oficial en la fundación más allá de consejera principal. Rechazó los salarios astronómicos, viviendo una vida cómoda pero sencilla en la mansión, que ahora era verdaderamente su hogar. Su verdadera pasión era el trabajo directo. Pasaba sus días en el ala pediátrica de la fundación, no dando órdenes, sino sentada en el suelo con niños que el mundo había etiquetado como casos difíciles. Cantaba sus viejas canciones, les contaba sus historias del mar, y con su simple presencia les recordaba que no estaban rotos, que solo necesitaban a alguien que hablara su idioma. Se convirtió en una leyenda, no en los círculos académicos, sino en los corazones de cientos de familias a las que devolvió la esperanza. Una tarde de otoño, varios años después, Ricardo la encontró en el jardín de la fundación, sentada bajo un roble que Clara había dibujado en sus bocetos. Luna,
Ahora una preadolescente estaba a su lado, leyendo en voz alta un libro de poesía. La escena era de una paz tan perfecta que a Ricardo todavía le parecía un sueño. Se sentó con ellas, y por un largo rato los tres simplemente escucharon el sonido del viento entre las hojas. Ya no necesitaban muchas palabras, habían construido su propio lenguaje, uno basado en la presencia, el respeto y un amor profundo y tranquilo. La enfermedad de Luna no se había curado mágicamente, pero se había convertido en una parte de su vida, no en su totalidad. Había aprendido a vivir con ella, a superarla, a florecer a pesar de ella. Esa noche, mucho después de que Luna se durmiera, Ricardo se sentó en su estudio. El vaso de whisky seguía allí, en el mismo lugar, pero ahora era solo un objeto, un recuerdo de un hombre que ya no existía. Abrió su computadora portátil, pero no para revisar las acciones. Abrió la página web de la fundación. La foto principal era una de Elena y Luna, sentadas bajo el roble, riendo. Debajo, el lema que él mismo había escrito, donde la ciencia se encuentra con el alma. Era la síntesis de todo lo que había aprendido. Mientras miraba la imagen, la suave melodía de la vieja canción de cuna flotó desde la habitación de Luna. La niña la tarareaba para dormir como hacía todas las noches. Ricardo cerró los ojos, escuchando. La canción ya no era un recordatorio de su pérdida. Era una nana de esperanza, un testimonio de que el amor siempre encuentra la manera de cantar, incluso en el silencio más oscuro. Era la prueba de que las leyendas no siempre llevan coronas o publican artículos en revistas científicas. A veces llevan un uniforme de enfermera gastado y un corazón lleno de promesas cumplidas. Un corazón lo suficientemente grande como para sanar no solo a una niña, sino también al padre que había olvidado cómo amar. Y en esa melodía, Ricardo encontró su propia paz, la redención que nunca supo que estaba buscando. Finalmente, la historia nos enseña que las respuestas más profundas a menudo no se encuentran en la complejidad de la tecnología, sino en la simplicidad de la conexión humana. La verdadera curación reside en la valentía de ser vulnerable, en la humildad de aprender de aquellos que el mundo subestima, y en el poder inquebrantable de una promesa hecha desde el corazón. Es un recordatorio de que, a veces, para encontrar la luz, primero debemos tener el coraje de admitir que estamos perdidos en la oscuridad y aceptar la mano que se nos ofrece sin importar cuán inesperada sea. La verdadera sabiduría no grita, susurra en canciones de cuna y se manifiesta en actos de bondad silenciosa. ¿Qué te pareció esta increíble lección de humildad? Dejen un like si creen que la dignidad no tiene precio. Suscríbanse para más historias donde los verdaderos héroes son revelados. El viaje de Ricardo, Luna y Elena demuestra que el amor es la fuerza más resiliente, capaz de construir puentes sobre los abismos más profundos del dolor y la desesperación, guiándonos de vuelta a casa, a nosotros mismos y a los demás. Su historia es un faro de esperanza que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender y, sobre todo, para amar de verdad, sin condiciones ni barreras.